Y seguimos mostrándoles la historia porque investigando en los almacenes de la Catedral de Albarracín, los alumnos de restauración de la Fundación Santa María descubrieron las piezas de un retablo casi completo y decidieron recuperarlo. Su trabajo ha rescatado una pieza del siglo XVI que ha estado oculta casi 500 años. Se debe probablemente por una censura debida a las dos sirenas desnudas que adornan sus lados. Los bustos desnudos de estas figuras que recuerdan a una sirena fueron los culpables de que el mejor retablo del Renacimiento fuese retirado de la Catedral de Albarracín. Los 10 alumnos del curso de restauración encontraron en el almacén del templo sus piezas. Que a lo largo de la historia no han estado juntas, entonces tiene prácticamente todos los daños posibles que te puedas encontrar en una pieza de este tipo. Entonces ha sido muy entretenido. Tenías que probar limpieza en un sitio, luego en otro no te lleva la misma mezcla. Ensamblar cada parte ha supuesto otro de los retos por la distribución del peso y lo inusual de la operación. Piezas se sostienen sobre sí mismas, unas soportan a otras, pero tiene cierto movimiento. Entonces, lo que hacemos con la estructura posterior es limitar ese movimiento. Lo que más les interesa al alumnado es poder levantar el retablo y sujetarlo al muro, y ese tipo de cosas que es difícil de ver tanto en la universidad como en la propia experiencia profesional. La falta de tablas impide conocer a qué santo o virgen estaba dedicado. También se desconoce quién fue su autor, pero tras 5 siglos oculto, el retablo ya se puede contemplar en el Palacio Episcopal de Albarracín.